nuestra clase el día de hoy sobre la materia de base de datos distribuidas. Recordando que estamos viendo el tema referente a la optimización del procesamiento de consultas, también del uso de transacciones, como parte de poder mejorar los tiempos de respuesta en las aplicaciones que tienen una arquitectura de distribución. Bien, voy a empezar a compartir mi pantalla para ver los últimos conceptos referentes a este tema. Y bien, jóvenes, ¿me confirman si están viendo la diapositiva en PowerPoint? Sí, sí se ve, profesor. Bien, entonces, Sí se ve, profesor. ya hemos visto que los gestores de base de datos que pueden manejar distribución de datos también nos permite, de alguna manera, reducir el tiempo de procesamiento de consultas. Por un lado, al poder procesarlas en paralelo, es decir, dividirlas. Y otro elemento es que tienen dentro de su motor algoritmos que le permiten calcular el costo de este procesamiento dependiendo de las características que tienen las tablas y las intersecciones de las mismas, ya que dependiendo de esas condiciones se podrá optimizar utilizando de las diferentes técnicas la que mejor se adecua a las características, es decir, si las columnas de comparación son índices o no son índices, determinar si su algoritmo requiere primero explorar una tabla de manera secuencial y la otra de manera directa, o sortearlas para encontrar renglones que sean casi comunes al estar sorteados por la misma columna, etc. Y para esto, bueno, ya habíamos mencionado que es importante poner este parámetro de configuración del tiempo que le va a dedicar al costeo en alta o baja, ya que entre mayor sea el número de tablas que se tengan que asociar, pues va a tener muchas alternativas, por lo tanto las fórmulas que se utilizan, pues va a tener que dedicarle bastante tiempo a calcular todas estas alternativas. El día de hoy, como complemento de esta parte, y también es un tema de administración de base de datos, vamos a ver la importancia que tiene el que las columnas que en un momento dado se están utilizando en los filtros para hacer intersecciones de tablas o hacer diferencias, a lo cual llamamos composiciones externas. También colaboran en filtros adicionales, es decir, en condiciones que de alguna manera modifican los resultados finales, ya que no pasarán todos los renglones que involucra el select, sino aquellos que cumplan también con las demás condiciones adicionales. Y es por esto que dentro de estos motores pues se tiene una serie de parámetros que le permitan al manejador, como parte de sus cálculos, saber cuántas filas esperadas se pueden llevar a cabo como parte del resultado, ¿no? Y estas columnas que intervienen en los filtros o en la cláusula where, pues también nos sirven como base para la intersección. Es por eso que, con respecto a estas columnas que se utilizan en los filtros, independientemente que son parte de las características de las fórmulas que se aplican para el costeo, tienen una importancia, sobre todo en los gestores de base de datos, la manera en que se utilicen como índices. Es decir, si las columnas que se utilizan en la cláusula de where son índices, pueden también mejorar el tiempo de respuesta para que se procesen estas consultas distribuidas, ya que el índice es el que nos permite recorrer de manera directa, más bien recuperar de manera directa una fila en una tabla, o también en un momento determinado saltar muchas filas sabiendo que hay fragmentos o secciones de la tabla donde no
va a haber ningún resultado. Y esto se debe a que los índices, como ya habíamos mencionado, realmente es un árbol binario. Es la estructura de un árbol binario donde hay nodos, donde se van abriendo por hojas estos nodos, que son apuntadores directos hacia las filas que se están almacenando en datos. Entonces, estos algoritmos de división por árbol binario, pues de alguna manera, espero que ustedes ya los hayan visto en materias anteriores que tienen que ver con algoritmos. Y esto también, aparte de que a los manejadores les permite saltar muchas filas para evitar tiempo de entrada y salida hacia los almacenamientos físicos, les permite ordenar por estas columnas los resultados esperados, lo cual también disminuye el tiempo de respuestas, ya que no se tendría que hacer un algoritmo de SOR de los diferentes métodos que se conocen a la fecha. Y un último punto es que este comportamiento de cómo se guardan estos índices físicamente, pues también tiene mucho que ver, porque pudiéramos establecer que este espacio de almacenamiento físico para los índices puede ser contiguo o no contiguo, lo cual, cuando es contiguo, a la hora de recuperar los índices y los mismos datos, pues va a ser aún más rápido a un almacenamiento que no es contiguo, ya que se tiene que ir saltando en los diferentes sectores de los dispositivos de almacenamiento hasta encontrar, obviamente, la información que se tiene en esos sectores que corresponden a los índices. Entonces, es muy importante considerar esto, sobre todo en esas consultas que son muy tardadas, establecer en la medida de lo posible que si esas columnas son la base para consultas complejas, pues preferentemente sean índices las que se utilizan en la cláusula where para que el manejador pueda decidir cuál es la manera más conveniente de ir explorando las tablas, ya que recordemos que los hace de par en par, dependiendo de las condiciones que se requieran. Bien, y esto, pues preferentemente porque evita recorrer la tabla en forma secuencial o porque ya se tiene un ordenamiento preestablecido. Habrá índices con respecto a esas columnas que nos permitan valores duplicados o que no nos permitan valores duplicados, los cuales se conocen como índices de valores únicos, que esto obviamente sabemos que son para establecer llaves primarias sobre todos. Pero habrá índices compuestos que nos permitan valores duplicados, pero con la ventaja de que podamos acceder de manera directa a una serie de filas, ¿sí? Y entonces, en cuanto también pueden ser compuestos y agrupados, es decir, pueden ser varias columnas las que conformen el índice o las podemos agrupar de tal manera que sean contiguos físicamente. Esa es la diferencia que tenemos en el cuadro inferior izquierdo de esta lámina, ¿no? En ambos, en un caso determinado, pues un índice compuesto simplemente es un índice que se compone de varias columnas. Pero en ese índice compuesto, pues también puede ser agrupado. ¿Y a qué se refiere? A que la información física que se está almacenando va a estar de manera contigua, lo que va a permitir una alta eficiencia para que se recuperen los datos, es decir, se disminuye el tiempo de entrada y salida, que es uno de los costos que ocasiona más retardo en el procesamiento de consultas y obviamente en el manejo de transacciones también. Entonces, este es un concepto que en la medida que ustedes se enfrenten a diferentes problemas de encontrar una solución de eficiencia, es decir, de que las aplicaciones sean más rápidas, pues podemos reconsiderar que esas columnas en la cláusula where se puedan establecer como índices en el caso de que no lo sean. Y bueno,
recordemos que hemos visto también en manejadores tan simples como MySQL que lleva una serie de estadísticas dentro de las cuales nos permite mostrar el costeo o nos permite indicarnos cómo llevó a cabo la exploración de las tablas, que ya hemos visto en ejemplos anteriores. Y esto toma importancia porque en un momento determinado, adelantándome un poco, podemos, en el caso de algunos manejadores de bases de datos, delegarle al gestor que optimice el procesamiento de consultas en transacciones. Y para ello, obviamente, el manejador puede proponer cambios en la transformación de las columnas para que sean índices o en los tipos de índices que son agrupados o compuestos, etcétera. Pero lo hace en base a las estadísticas de las operaciones que está efectuando en el modo productivo, ya que recordemos que para el manejo de transacciones y de consultas lleva una bitácora, ¿sí? un archivo llamado log, que le permite tener toda esta información de cómo fue llevando a cabo estas operaciones. Por lo tanto, después de un tiempo, se puede establecerle al manejador de base de datos que él haga estos cambios. En el caso de gestores de bases de datos bastante evolucionados como Informix, lo que hacemos es, obviamente, entrar en modo administración y bloquear todas las bases de datos o aplicaciones y darle una instrucción que se llama set update statistics, lo cual empieza el gestor a trabajar en la reconstrucción del esquema interno y permite hacer esas transformaciones de índices que se utilizan en las consultas o transacciones más complejas. Y por lo tanto, pues es algo bastante simple desde el punto de vista de administración, ¿no? Saber que el gestor tiene esta función que nos va a ayudar a determinar las mejores características de las columnas que intervienen en el procesamiento de consultas y transacciones. Pero obviamente que habrá manejadores que no traigan estas características. Por lo tanto, dependiendo de los cursos de administración, llámese para Oracle o SQL Server, tenemos dos formas. La forma es, bueno, como estamos haciendo ahorita, analizar la complejidad de las consultas, determinar los costeos, ver precisamente las características de las columnas que intervienen en esas expresiones, como están en esta tabla, ¿no? Aquí con esta tabla ustedes se dan idea, mucha idea, de qué tanto trabajo le va a ocasionar al manejador de base de datos el evaluar esas columnas que intervienen en la cláusula where. Por ejemplo, si en una expresión de comparación de mayor o menor, esta columna que utilicemos en el filtro se compara contra algún valor específico o contra otra columna cualquiera, pues siempre va en promedio pasar la tercera parte. Entonces, la tercera parte de una tabla es muchos registros, ¿sí? Que se vuelven a tener que procesar en las siguientes etapas. En cambio, vemos que si nosotros comparamos una columna que es un índice en una cláusula where y lo comparamos contra un valor específico o contra otra columna, siempre que la columna sea índice, se espera que solamente pase 1 entre el número de renglones distintos que tenga la tabla, lo cual significa que aunque la tabla tenga
100 millones de registros, solamente se pasa a uno, además de que lo va a recuperar de manera directa, y ese renglón obviamente es un costo muy pequeño en las siguientes etapas del procesamiento de la consulta. Entonces, esto nos da una idea cuando utilizamos una evaluación de una cadena. Se espera que al menos pase la quinta parte de la tabla, de las filas que contiene la tabla. Cuando comparamos una columna contra un valor preguntando si está vacío, se espera que pase al menos la décima tabla, la décima parte de la tabla, ¿no? Entonces, esto nos da una idea, sobre todo, que podríamos mejorar en cuanto a la transformación de índices, como ya lo hemos comentado, al menos con estas diapositivas. No sé si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta. No, ninguna, profe. No, profesor. Entonces, ya llevamos 3 elementos que nos permiten optimizar consultas, es decir, mejorar tiempos de respuesta para las aplicaciones. ¿Cuáles son esos 3 elementos? 1, si el gestor nos permite que las consultas se puedan procesar en paralelo, ¿no? Que es un también elemento de configuración. 2, que podamos poner el algoritmo de costeo para la ejecución de consultas y transacciones en alto o bajo, que es un tiempo para cálculos. Y 3, tomar ventaja de las columnas que intervienen en las cláusulas where, si las podemos transformar en índices, ya sea únicos, duplicados, compuestos o agrupados, para mejorar también esos tiempos de respuestas en la evaluación de los filtros que traen esas consultas y transacciones con la cláusula where. Bien, vamos a seguir viendo más conceptos de cómo podemos evitar o tomar ventaja, en este caso, de un índice, aún utilizando solo la primera parte del mismo. Y esto sucede cuando tenemos que evaluar cadenas que se conocen. Bueno, una cadena saben que es una expresión regular difícil, ¿sí? Normalmente los gestores de base de datos utilizan la cláusula like o la cláusula match. Y estas cláusulas nos permiten utilizar caracteres especiales que se llaman comodines para poder encontrar equivalencias y que son referenciadas como parte de una cadena, como parte de una expresión regular. Aquí el detalle es que cuando nosotros evaluamos cadenas, de por sí ya hay una desventaja en el procesamiento, porque cuando se evalúa una columna como cadena, el manejador tiene que ir haciendo una operación de carácter por carácter. Es decir, si una columna tiene una longitud de 100 caracteres y la estamos evaluando como cadena, pues es obvio que al menos tiene que hacer 100 comparaciones en esa sola columna, porque es una comparación carácter por carácter. En cambio, si tuviera que hacer una comparación sobre una columna que es entero, solamente haría una sola operación, porque es un valor absoluto. Entonces, aún siendo esa columna un entero y un índice, si lo evaluamos como una cadena, pues tendría que hacer tantas operaciones como la longitud tenga el número que se vaya a comparar. Pero bueno, habrá situaciones en que se tenga que evaluar de esa manera una columna que es índices. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar el tiempo de respuesta? Evitando, obviamente, que se tenga que, bueno, más que evitar, si no hay otra más que evaluar nuestra columna índice como cadena,
pues cómo podemos tomar ventaja de que no se tarde demasiado. Y tenemos para esto esta expresión. Aquí vamos a encontrar todas las columnas de la tabla cliente a través de que la columna código de código postal cruce donde los primeros 2 caracteres de los 5 que contiene la columna código postal empiecen con 94 y tenemos un comodín que es el asterisco. Ese comodín asterisco lo que significa es que no importa los caracteres que vengan después de las 2 primeras posiciones, ¿sí? Lo interesante es que nos interesa que los 2 primeros caracteres al menos sean 94. Pero obviamente después de las 2 primeras posiciones habrá 3 más, que en teoría ya no van a tener que ser evaluadas. Y podemos modificar esta sintaxis para que ahora la tabla clientes en sus primeras 2 posiciones, que sigue siendo la columna del código postal, pero aquí lo ponemos entre corchetes y ponemos 1,2. Esto significa que tome las 2 primeras posiciones de la columna y que lo compare contra la evaluación del carácter 94 o los 2 elementos 94 que sean primeros. Y si se dan cuenta, en la segunda expresión ya no tenemos el comodín asterisco. Para el manejador de base de datos, una va a tardar más y otra va a tardar menos. ¿Cuál creen ustedes que tarde menos? ¿Cuál creen que tarde menos, jóvenes? Bien. Estamos obviamente en la unidad 3 todavía. Nada más han participado 2 personas. ¿Quién no se quiere ir en blanco en participación? A ver, levante la manita, que no sea ni Andrade ni Sánchez González. ¿Alguien que levante la manita? Si no, se van a ir en blanco en esta unidad de participación, 10 puntos. Solamente alcanzarían el 90. ¿Alguien? Lo único que tienen que dar es una respuesta con respecto a esto, ¿no? ¿Cuál de estos 2 select creen que ustedes tardaría menos? ¿Nadie levanta la manita? A ver, adelante. Es... Siento que es el primer código, el que dice select. Perdón, es que no veo la presentación, pero sí, es a el ver, primero. voy a poder de nuevo compartir la pantalla. Ajá. ¿Cuál quiere usted que tarde menos, Aldair? Este sería el primero Para mí, y este sería el sí, el segundo. primero. Siento que es el primero para mí. ¿El primero tardaría menos? Para mí sí es seleccionar todo lo que se encuentra en Customer, donde se va a relacionar para los que tengan el número 94. Ok. Bueno, antes de que se me olvide, le voy a poner asistencia. Aldair, a ver, ¿cuáles son apellidos? Amora Ahora ya lo Villalobos. Sí. Bien. ¿Alguien que tenga otra idea, jóvenes? ¿O están de acuerdo con Aldair? ¿Alguien que no esté de acuerdo con Aldair? ¿No?
Bueno. Entonces, los demás van a alcanzar 90 porque no quieren participar. Bien, jóvenes, miren, aquí vamos a ver que esta expresión, una de las dos va a tardar menos, pero tiene una razón del por qué no. Bien, la que va a tardar menos va a ser la segunda. La segunda que dice que en la columna de código postal considere solamente las dos primeras posiciones para que evalúe contra 94. Esta segunda tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que estamos indicando que la columna zip code es un índice. Y regresando otra vez a la lámina que nos indica un índice, al evaluar las dos primeras posiciones, lo que va a hacer el manejador es lo siguiente. Va a evitar recorrer toda la tabla de manera secuencial. Y esto lo tendría que hacer con la primer sintaxis, porque al tener el comodín asterisco, realmente la evaluación, es decir, la exploración de la tabla customer, va a ser secuencial porque tiene que asegurar que desde la primer fila no haya un valor de 94 y lo que está diciendo el asterisco, que no importa que no evalúe los siguientes 3 caracteres, es decir, de la posición 3 en adelante ya no le interesa, pero tiene que evaluar o asegurarse que desde la posición 1 y 2 de la primera fila no haya 2 caracteres iniciales que sean 94. En contraposición con indicar que solamente considere 2 posiciones y 94. ¿Por qué esta tarda menos? Porque lo que va a hacer ahora es, en lugar de recorrer la tabla de manera secuencial, toma ventaja del árbol binario que ya se tiene y obviamente, si ustedes recuerdan el algoritmo de árbol binario, desde el nodo de raíz, tomando obviamente el apuntador de nodo raíz, el manejador sabe si se tiene que ir por la rama izquierda o por la rama derecha. Y esto, ¿qué va a hacer? En este caso, con estos valores que tenemos, al ser 9,4, se sabe que se va a ir por la rama, pues vamos a llamar la izquierda, ¿no? Y esta es la derecha. Entonces va a evitar recorrer todas estas filas y se va directamente a solamente una parte de la tabla. Es por esa razón que va a tardar menos. Es decir, cuando permitimos que una columna que es índice evaluemos solamente en las primeras posiciones una cadena, va a tomar ventaja del árbol binario y va a evitar recorrerla toda la fila. Entonces, si esta tabla tiene 100 renglones, probablemente se evitará recorrer la mitad y solamente tendrá que recorrer a partir de donde el árbol binario le indique que va a haber resultados con respecto a la posición del apuntador. ¿Sí me explico, jóvenes? Entonces hubiera sido más rápido la segunda. Es correcto. De hecho, es más rápida la segunda porque toma ventaja del árbol binario. Recuerden ustedes que un archivo de índices es un árbol binario, son apuntadores. Y eso le permite irse directamente por una serie del árbol, es por una serie de ramas. No tiene que evaluar toda la tabla de manera secuencial. Entonces, las dos sintaxis van a dar exactamente lo mismo, pero internamente el manejador toma la ventaja en la segunda porque evita explorar toda la tabla de manera secuencial. Aquí digamos que va a explorar solamente parte de una tabla al saber que obviamente el árbol binario va a encontrar filas a partir de determinado apuntador. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe.
Sí. Bueno, Sí, profe. son hasta cierto cosas, elementos sencillos que cuando estamos trabajando en un manejador de base de datos centralizado, pues el tiempo prácticamente ahí no importa porque todo está en un solo lugar, pero cuando estamos hablando de una base de datos distribuida, esto sí importa, porque entonces entre que la tabla no se tenga que recorrer completamente, ya es una gran ventaja para solamente ir a las partes de la tabla donde va a haber resultados. Bien. Continuando con el problema de las cadenas, pues también obviamente tenemos que ver el término contrario, ¿no? Si no sacamos ventajas de los índices, pues obviamente habría que ser tratado como una columna normal, por lo tanto, en esos casos prácticamente se tiene que recorrer toda la tabla, ¿no? Y tomando este mismo caso, pues si nosotros hacemos esto, si ahora nosotros nuestro código postal decimos que solamente nos interesa que la posición 4 y 5 sea mayor a 50, aquí ya no puedo utilizar el árbol binario, ¿no? Aquí necesariamente va a tener que recorrer desde la primer fila hasta la última de la tabla, porque aunque ignore las 3 primeras posiciones, tiene que tener la certeza el manejador que desde la primera fila el código postal no termina en 50. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ¿Podría repetirlo? que aquí, en contraposición de lo que ya vimos anteriormente, de que puede saltar filas que recorrer, que fue cuando hicimos que el código postal solamente tome las primeras posiciones, ¿sí? Puede saltar una serie de filas, porque se va por una de las ramas del árbol. Si este índice ahora lo tratamos así, es decir, que evalúe las últimas posiciones, aquí de nada sirve que referenciemos a posiciones específicas. De todas maneras, el manejador va a tener que recorrer de manera secuencial toda la tabla. ¿Sí me explico? Sí, ya. Porque el árbol binario, pues obviamente son apuntadores que los valores son absolutos, ¿no? Es decir, sí podemos saber si tenemos un número como hace rato de 94,000, por ejemplo, a partir de 94,000, hacia dónde se tiene que dirigir, pero no puede adivinar que termine en 45 de esas 5 posiciones. Entonces tiene que empezar otra vez desde la primer fila para ir recorriendo una por una y determinar que cada fila con respecto a la columna en sus últimas posiciones pues termine en lo que le estamos pidiendo, mayor a 50. ¿Sí me explicó? Sí, pero Podríamos solucionar esto. ¿Sí? Todo el mundo más o menos tiene idea de lo que es un registro federal de causantes, ¿no? ¿Sí saben lo que es un registro federal de causantes, jóvenes? ¿O no? No me parece haber escuchado la del verdad. Sí, bueno, en el momento que ustedes trabajen, o sea, tengan un trabajo formal que le llaman, la empresa le tiene que reportar al sistema de administración tributaria que paga un impuesto sobre la renta, es decir, se vuelven contribuyentes. Además que obviamente que la empresa paga los impuestos. Entonces, el registro federal de causantes es una clave que se modificó, si no más recuerdo, como por el año que será 90 y tantos, en la época de los 90. Entonces, inicialmente se compone de las 2 primeras letras de sus apellidos, después la primera letra de su segundo apellido, la primera letra del nombre, el año en que nacieron, mes, día.
Pero como se comenzaron, RFC. comenzaron a duplicar, después el SAT le agregó la homoclave. Entonces la homoclave son 3 caracteres más para que no se repitan, sobre todo las personas que tienen nombres muy parecidos, ¿sí? Entonces, este es el registro federal. Y hablando de este ejemplo, cuando nos pase esto y queramos resolverlo, pero sabiendo en las utilizando las últimas posiciones, lo que podemos hacer es que esta columna, ahora, es decir, si mi registro federal de causantes está compuesto así, y yo sé que hay un estándar que lo puedo dividir en 2 partes, entonces aquí le voy a poner la homoclave. Esta parte voy a llamar que esta es la homoclave. Y esta parte es el nombre de la persona, ¿no? Nombre con fecha, no sé. Entonces, mi índice puede ser un índice compuesto, donde el RFC se divide en 2 partes, en la parte que le corresponde a la persona y la parte que le corresponde al homoclave. Entonces, si yo vuelvo 2 columnas índice, que sería la primera parte del RFC y la segunda parte, esto lo transformo en índice y entonces soluciono este problema, donde entonces la parte que me interesa voy a preguntar, vamos a suponer por la parte de la homoclave, y al hacer esto, sí va a tomar ventaja el procesador y se va a ir directamente a esa parte que estoy buscando. ¿Sí me explico, jóvenes? O sea, podría dividir el código postal en 2 secciones, la primera parte de 3 caracteres y la segunda parte de 2 caracteres, y al hacer esto, entonces se volvería otra vez evitar recorrer toda la tabla de manera secuencial. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí. O sea, puedo solucionar esto dividiendo la columna en 2 partes y las 2 partes las vuelvo índices y entonces ya sería solucionado este problema para que la tabla otra vez no fuera recorrida totalmente de manera secuencial, sino tomara ventaja del árbol binario. Y les di este ejemplo porque este ejemplo ustedes lo van a poder ver en su momento, ¿no? Así es como se compone el RFC de una persona. Los datos de su nombre y nacimiento y la homoclave que le dio el SAT. Y con esto los identifica el SAT, o los va a identificar durante toda su vida mientras sean asalariados. Bueno, o también cuando tengan actividad empresarial, sean personas físicas con actividad empresarial. Bien, jóvenes, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre este otro ejemplo? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno. Bien, entonces continuamos. ¿Qué más podemos hacer con respecto a esto? Bueno, lo que podríamos hacer también es evitar hacer sobre todo joins, es decir, intersección de tablas con cadenas largas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a intentar la tabla clientes con sus órdenes a través de una columna texto cualquiera que esté en ambas tablas. Entonces, al ser la columna texto en ambas tablas, esto va a tardar muchísimo porque se trata como cadena. ¿Cuál es la primera solución? Que cada una de estas cadenas textos las transformemos en índices y al ser índices, aunque sean cadenas, se convierten en apuntadores de acceso directo que nos van a permitir que la consulta mejore radicalmente. ¿Sí me explico, jóvenes? O sea, no es lo mismo intersectar 2 tablas en base a columnas normales, sobre todo que sean tipo texto, a intersectarlas en columnas que sean índices, aunque sean texto.
Y lo ideal es que las intersecciones entre tablas sean entre columnas, obviamente que sean índices, pero además de tipo numérico. Eso va a ser lo más eficiente que hay, ¿sí? ¿Sí me explico o no me explico? Entonces ya no importaría que sean de tipo texto. Al ser índices ya va Bueno, más no, rápido. son dos situaciones diferentes. La primera situación es siempre que tengamos que intersectar tablas, es decir, hacer joins, lo ideal es que las columnas base de intersección sean columnas índices y de tipo entero. ¿Eso está claro? Sí. Ok, si no hay de otra y tenemos que utilizar una columna tipo texto, pues que esa columna tipo texto al menos sea índice también. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y tercer punto, si podemos hacerlo, esa columna texto índice, es decir, una cadena alfanumérica, si no nos queda de otra, ¿por qué? Porque normalmente los usuarios se tienen que grabar esa cadena, ¿no? Como ahorita lo que le mostré del RFC. Tal vez para nosotros sea complicado teclear un RFC de muchas personas, pero cada persona nos vamos a memorizar nuestro RFC porque lo vamos a utilizar para muchas cosas. Entonces, ya cuando uno tiene tiempo trabajando, pues se sabe el RFC de memoria. ¿Sí me explico? O igual su número de seguridad social. Entonces, para los usuarios no hay problema en esas cadenas alfanuméricas, se las aprenden de memoria. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a las índices, pero en la medida de lo posible, compactarlas, reducirlas. Les comento en base a mi experiencia, nosotros teníamos cadenas para los documentos que se manejan en SF, ¿no? Que hay de todo, planos, pedidos, órdenes, recibos de nómina, entonces, cualquier documento que a ustedes se les ocurren tiene una clave. Entonces, esa clave de documentos, pues obviamente cada área se las aprende. Entonces, llegaron a ser de 37 caracteres y aunque fueran índices, o sea, aunque fuera una llave primaria de 37 caracteres, pues del tipo de vista de procesamiento, pues es lento porque se tiene que comparar por los algoritmos que tenemos los manejadores. Entonces, ¿qué hicimos para reducir más o menos en 5 minutos los procesamientos de las consultas? Compactar la llave para que en lugar de que fuera de 37 caracteres, fuera de 17 caracteres. Fue a lo más que pudimos reducir la llave, ¿sí? Es decir, de acuerdo a los formatos que se manejaban, pues fuimos simplificando, ¿no? Si un documento siempre ponía, por decirles algo, al principio CFE, pues nosotros le pusimos C, y aunque el usuario a teclear a CFE, el algoritmo lo transformaba en una C para que después viniera la demás parte del documento. Y entonces, al lograr esa transformación de llave de 37 a 17, pues los tiempos de respuesta, en lugar de ser de minutos, se redujeron a tener tiempos de respuesta de segundos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y esto es porque independientemente que el manejador pueda evaluar de manera, es decir, ir de manera directa a una fila dentro de una tabla, al compararla contra la llave de la otra tabla, pues la comparación es carácter por carácter, es decir, no es lo mismo llevar a cabo 37 operaciones a 17 operaciones. ¿Sí me explico? Y eso lo multiplican por los millones de procesos o miles de registros que tengan las tablas. Entonces, aquí hay 3 soluciones. Primero, hacer que las intersecciones de tablas sean con llaves primarias tipo entero. Si no hay de otra, pues utilizar columnas alfanuméricas, pero que sean índices, y además los más compactables posibles, es decir, los más cortos, ¿no? No tener columnas de muchísimos caracteres, sino de pocos caracteres.
de todas maneras los usuarios se las van a aprender porque es parte de su trabajo diario. ¿Sí me di a explicar, jóvenes? Sí, profe. Bien. Y finalmente tenemos otra forma de alguna manera de hacer que las consultas sean más rápidas. Pero esto lo vamos a establecer en el contexto ya de cuando es posible, sobre todo, hacer la división de las tablas por expresión. Es decir, podemos simplificar las tablas para que en lugar de procesar toda la tabla, nada más procesemos solamente una parte. ¿Qué parte? La que corresponda a una sucursal, la que corresponda solamente a un área del negocio. Es decir, si tenemos 5 gerencias, ¿no? La gerencia administrativa, la gerencia de producción, la gerencia de finanzas, etcétera, pues a lo mejor lo que tenemos que en ese momento que procesar corresponde nada más a la gerencia administrativa. Y toda esa información, aunque esté en un modelo de una tabla macro, lo que podemos hacer es esa tabla de macro y sobre todo si hicimos fragmentación, posiblemente nada más utilicemos uno de los fragmentos de toda la tabla. Y eso lo que haríamos es crear una tabla temporal, es decir, mandarla a memoria, porque estando en memoria, todos los procesos que sean con respecto a esa sucursal, de encontrar el balance diario, de poder cerrar nómina de un periodo, de poder determinar las cuentas por pagar de ese periodo, todos esos procesos se procesarían con respecto nada más a ese conjunto de datos. Y al ser menos renglones que los que hay en la tabla, aprovechamos a procesar todo eso de una sola vez y entonces se reduce el tiempo de procesamiento. Obviamente que para poder hacer la creación de tablas temporales, pues tenemos que poner tiempos. Esto puede ser por las noches o cuando sabemos que los usuarios ya no están haciendo cambios para que estos procesos se manden en lote y se manden a memoria principal, se ejecuten y terminen los resultados para que el gestor de base de datos no tenga que estar yendo constantemente a los dispositivos de almacenamiento, que eso incrementa mucho el tiempo que va a tardar en procesar todas estas informaciones que hay. Entonces, ese es otro, pues, digamos, estrategia o truco que hay, ¿no? Si siempre que podemos procesar algo en memoria principal, pues va a ser más eficiente que tener que estar yendo constantemente a disco. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este último punto, jóvenes. Aquí ya no estamos hablando de sintaxis en SQL de instrucciones. Aquí ya estamos hablando de un método que no, es mandar de manera temporal información a la memoria central para que ahí se hagan todos los procesos con respecto a esa tabla que estamos mandando y que mientras esté en memoria principal, pues va a ser muy rápido el procesamiento. ¿Sí me explico? Sí. Bien. Entonces, ahora una última pregunta para ustedes, para que a ver quién no se quiere quedar en blanco. ¿Cómo podemos crear una tabla temporal, jóvenes? Ya llevaron fundamentos, ya llevaron taller, ya vimos la primera unidad 1 y 2. ¿Cómo podemos crear una tabla temporal? ¿Alguien que levante la manita? Inclusive tablas temporales, aunque no lo vimos a detalle de actualización. ¿No? Es que Bueno, no me acuerdo al 100, pero era
modificando o sea, podría ser también modificando una tabla ya existente, ¿no? O algo así era. Ajá, O sea, pues, pero ¿cómo creas una tabla virtual? Sin tener es que que no. modificar la tabla físicamente, obviamente. Profe, por GrepView. Así es una vista, una tabla virtual es Una una vista, vista. ¿verdad? Sí, es un select. Lo que ya no vimos a detalle es que, porque no era el objetivo de distribución, ni llevamos un curso de administración como tal, se pueden crear vistas de actualización. Hay ciertas reglas para crear vistas de actualización. Es decir, que se comporten como si fuera una tabla física, hasta cierto punto, ¿sí? Y hay una opción que se llama with check option por ahí. Pero bueno, nada más sepan ustedes que si llevan alguna vez algún curso de administración, ustedes una vista, aunque es una tabla virtual o temporal, de forma dinámica, también hay forma de configurarla para que se pueda actualizar y se guarden esos cambios. Entonces, eso lo menciono porque lo pongo a correlación con este concepto, ¿no? Podemos usar tablas temporales para poder mejorar los tiempos de respuesta de queries. Bueno, el método más sencillo es hacer una vista, ¿no? Sobre todo una vista de actualización que nos permita procesar a través de esa vista mucha información para los procesos que requiere solamente una parte de la tabla, ¿no? Como parte de un proceso de la empresa. Bien, jóvenes, pues vamos a dejar nuestra clase hasta el día de hoy en este tema. Mañana veríamos